Gracias al Señor, como decíamos al principio, que tenemos la oportunidad de tener las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, el libro sagrado, como le queremos llamar, entre nosotros como una referencia a la que acudir para que nuestra fe y nuestras conductas sean siempre corregidas por ella misma, dado que hemos depositado en ella nuestra confianza. Espero que sea así. Muchas veces tenemos más confianza en historias que han creado los propios hombres que en aquello que nace de Dios, ¿no? Hay una historia que viví hace poco con un municipal de aquí de Antequera. No discutí con él y me peleé, pero ¿cuánto me costó aceptar la verdad? Uf, porque me denunció, el municipal me denunció. Y entre él y yo había una disputa de interpretar bien un disco de circulación. Él como representante de la ley y yo como un ciudadano normal. Pero claro, yo fui a desayunar con Paco el de Archidona, de la iglesia, el que es sacristán de la iglesia de San Sebastián, y aparqué el coche en un sitio, primero vi el cartel, lo interpreté yo, y poco más adelante aparqué el coche y ya está, y me fui a desayunar. Cuando volví tenía allí un cartelito, un regalito que ponía no sé cuánto. Pero es que vi al municipal más adelante en la misma calle denunciando más coches y ni corto ni perezoso cogí el cartelito y me fui a hablar con el municipal. Allí bueno, a interponerme yo que claro que la señal decía esto. La señal dice esto, perdone usted, pero la señal dice esto. No, yo no estoy de acuerdo con usted. Y vine aquí a hablar con el principal de los municipales, que es íntimo amigo mío, pero no se puso de mi parte. La denuncia continuó y él interpretó bien el código y, ¿sabéis qué? Yo me quedé con la denuncia. Tenía 15 días para pagar, en lugar de 200 euros, 100. Pues no tuve más remedio que ir a pagar los 100 euros, lo siento, pero fue así. Son de las cosas que más me educan. Lo mismo que nos educa en muchas historias de los coches. Yo era uno de los que nunca se ponía el cinturón de seguridad. Nunca. Testigo mi mujer. Hasta que aparecieron los ruiditos estos famosos de pip, 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 pip. Insoportable. Pues sabéis que eso me educó. Lo que quiero compartir con vosotros esta mañana es que la Biblia, que es, según yo, hay muchos conceptos, es el libro sagrado de Dios que contiene las palabras inspiradas por Dios para la corrección de la humanidad. Es lo que yo entiendo. Pero a veces nuestra forma de pensar trata de corregir y de, en alguna manera, tratar de reconducir lo que está escrito. Y ahí es donde muchas veces cometemos un error. Vamos a leer un texto en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esta versión es un poco rara, pero segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Otra de las cosas que más me molesta es pagarle a Hacienda. No sé si a vosotros pasa lo mismo, pero cuando Hacienda te viene a cobrarte, eso molesta un montón. Normalmente me suelen devolver todos los años 80 céntimos, 25 céntimos. La bolsa de pipas no llega y ya valen una bolsa de pipas más que eso. Dice 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16.
Todo escrito inspirado por Dios sirve además para enseñar, reprender, corregir, educar en la rectitud. Así, el hombre de Dios será competente y perfectamente equipado o completado para cualquier tarea buena. No sé lo que pone en vosotros, pero a mí me gusta lo que pone aquí. Todo escrito inspirado por Dios sirve además para enseñar, para reprender, para corregir, educar en la rectitud. Así que el hombre de Dios sea competente, perfectamente equipado o completado para cualquier tarea buena. Padre, te damos gracias en esta mañana por el tiempo que nos permite estar juntos y venir a tu palabra. Ella nos enseña, ella nos educa y ella nos corrige, Señor, para que cada día podamos llevar a cabo tu propósito. Te damos gracias por la obra de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es que nosotros los cristianos, sin señalar a nadie y sin señalarnos de nada, podamos darle de nuevo el valor que la Escritura tiene. La Escritura no está escrita con un sentido de ridiculizar o de avergonzar o de hacer daño a las personas que la oyen o que la leen. Sino la Escritura tiene un sentido importante y nosotros tenemos que devolverle ese sentido de valor y de autenticidad para que se convierta precisamente en esto que acabamos de leer, un libro que nos eduque. Y podemos decir, ¿en qué debo yo ser educado? ¿O en qué debo ser yo corregido? ¿O quién tiene derecho a reprenderme? ¿O quién tiene derecho a enseñarme? Recordar, hermanos, que estamos en un mundo donde la profesión de nuestra fe nos lleva a entender las cosas de Dios. Hay muchas cosas en el mundo que entendemos porque estudiamos o porque nos informamos. Pero las cosas de Dios que debemos de entender para desarrollar nuestra vida cristiana están escritas aquí. Puede que muchas de ellas nos gusten o no nos gusten, que podamos entenderlas o que no podamos entenderlas, que podamos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero todo lo que nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestra fe cristiana está aquí. Así es como lo entiendo. Hay muchas cosas que hemos aprendido de la vida social y que se han incorporado a nuestra vida, pero lo importante de nuestra vida espiritual está escrito aquí. Y a ella tenemos que acudir continuamente para aprender lo que Dios requiere de nosotros. Tengo yo aquí escrito que la palabra de Dios vuelva a tener la relevancia y el papel importante que merece para nuestras vidas, para que nuestras vidas sean educadas, formadas conforme a lo que ellas se nos revelan, de cómo debemos de conducirnos nuestras vidas cristianas según Dios. No sé qué papel juega en nuestras vidas lo que está escrito, si es algo que nos educa o algo que le prestamos cierta atención o solo nos informa y nos enseña de ciertas cosas que podemos tener más claridad o menos claridad. Pero lo cierto es que la intención mía en esta mañana es advertir a todos los que profesamos la fe cristiana que la Biblia debe de recobrar la importancia que tiene, porque es palabra de Dios. La Biblia contiene todo lo que tú como creyente y practicante de la fe cristiana necesitas aprender. Si ella no es el referente de tu fe cristiana, es por eso que en muchas ocasiones tenemos problemas de interpretación, de enseñanza, de apetencia de estar más cercana o menos cercana. Porque igual la Biblia ha perdido esa referencia o ese papel importante que debe tener en nuestra fe cristiana. De ahí que muchos conflictos en nuestra fe, en nuestras vivencias, en nuestra
educación cristiana tengan cada día un papel relevante y a veces es difícil salir de ellos. ¿Eh? Por eso, lo que está escrito aquí, espero que tengamos la convicción y la seguridad de que es palabra de Dios inspirada por Dios. O sea, hay muchas historias en la Biblia que se han escrito en épocas muy lejanas a nuestra actualidad, que tenían un concepto, que tenían unas circunstancias, que fueron escritas bajo unas situaciones bastante diferentes a las que nosotros vivimos, pero tenían sentido de Dios para las vidas de aquella gente y fueron escritas así. En nuestros días, muchos de los escritos que tenemos ya de antaño, interpretarlos de una forma actual muchas veces es romperle el sentido que tienen. Porque todos sabemos que la Biblia fue escrita de una manera muy peculiar. No fue escrita toda de una vez, no fue escrita toda por una misma persona, no fue escrita en el mismo tiempo, no fue escrita por la misma gente, no fue escrita con un estilo de sabiduría o de inteligencia sobrenatural, sino que Dios utilizó en cada etapa, en cada circunstancia, a las personas que se pusieron a bien para Él inspirarlas y que fueran escritas un montón de historias que hoy nos resultan como referencia para acudir a ellas. Pero no están escritas muchas veces con el sentido que nosotros le damos. Por eso es que a veces la Biblia no debe ser nunca un elemento de controversia entre creyentes. Nunca. No está escrita con ese sentido. No está escrita para pelearnos unos con otros. No está escrita para imponer mi interpretación sobre la tuya. No está escrita con ese sentido. Y es bueno que nosotros a la Biblia le demos el valor que tiene, el valor que realmente por el cual ha sido escrita. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 19 al 21 que la Biblia ha sido inspirada por Dios y no tiene una interpretación humana ni privada, es inspirada por Dios. Solamente ese hecho o ese argumento a nosotros nos tiene que dar una satisfacción enorme de que tenemos la Biblia con la inspiración de Dios para que nosotros los creyentes aprendamos lo que Dios piensa, lo que Dios siente y cómo Dios en alguna manera desea que las cosas sean hechas. Y esa inspiración la produce el Espíritu Santo en los creyentes que la escribieron, pero también la produce en nosotros para poder entenderla. O sea, hay mucha literalidad en la Biblia, hay muchas historias, unas más cercanas, otras más lejanas, unas nos sentimos más allegadas a ella y otras nos resultan más extrañas. Pero la Biblia tampoco está escrita para que descifremos todas las historias y todos los malentendidos o todo aquello que nosotros quisiéramos tener resuelto. La Biblia no está escrita con ese sentido. De ahí que es importante que nosotros como creyentes descubramos el verdadero sentido de por qué está escrita la Biblia. ¿Por qué tenemos un ejemplar que sirve de referencia y de influencia a nuestra fe cristiana? ¿Cuál es el sentido de tener estos 66 libros en nuestras manos para que podamos entender y comprender a Dios cada día mejor? Pero no para que nos ocurra a nosotros como me ocurrió a mí con el policía, que me atreví a contradecirlo. Pero el que tenía la autoridad la verdadera interpretación del código era él. Y como un agente de la autoridad ejerce lo que sabe hacer, es denunciar cuando alguno de nosotros pues cometemos una infracción. Nosotros no podemos tener ese espíritu de poder interpretar, de poder contradecir lo que está escrito porque es algo inspirado por Dios. Es algo que está ahí. Es decir, imaginaros, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque a mí me ilustra mucho, y es el código de circulación.
El código de circulación está hecho y escrito con una interpretación. Pero todos los que tenemos el carnet de conducir tenemos nuestra propia interpretación. ¿Sí o no? Dependiendo si hay guardia civil o no hay guardia civil. Interpretamos un estado en un cruce donde no vienen coches de manera diferente si está el guardia civil con la pareja allí o si no hay nadie. Si no hay nadie en el cruce y no viene nadie y hay un stop, yo menos mal que llevo un guardia civil a mi lado que me corrige. ¿Te has saltado un stop? ¿Te has saltado un stop? ¿Eh? Y esa es Ana que está siempre corrigiendo. Pero nosotros libremente cuando llegamos a un cruce y no hay guardia civil y hay un stop, un 90% muy alto, por no decir una gran cantidad de conductores, no nos paramos. El código dice que el stop, vengan coches o no vengan coches, hay que pararse. El stop no es un ceda el paso, es una señal donde hay que pararse, te guste o no te guste. Pero nosotros lo reinterpretamos y entramos en una contradicción entre lo que está escrito y lo que nosotros pensamos. Es muy importante que nosotros lleguemos a la conclusión que lo que está escrito tiene mucho más valor que lo que yo pienso. Aunque lo que yo pienso me sea más cómodo de llevarlo a cabo. Pero lo que está escrito con la idea de lo que hemos leído al principio. Educarnos, reprendernos, disciplinarnos, conducirnos, formarnos, con el fin de que todo hombre de Dios sea capacitado para toda buena obra. El fin de la Escritura es educarnos. Ahora, la educación, cuando se es impuesta, molesta y produce rebeldía. ¿No? No es lo mismo que tú tengas el deseo de hacer algo a que te obliguen a hacer algo. A mí me molesta muchísimo que llegue un municipal, hoy la voy a tomar con los municipales. Usted no puede aparcar ahí. ¿Y por qué no puedo aparcar aquí? Porque no le pregunto, porque enseguida llegan, he dicho que usted no puede aparcar aquí. Y tienes que seguir. Así que muchas veces la imposición produce rebeldía. La Biblia no está escrita para que nos rebelemos contra ella, sino para que la obedezcamos en sujeción a honrar a aquel que es el Señor de nuestras vidas. Y se produzca un sentimiento de voluntariedad. Yo obedezco lo que está escrito porque amo a Dios, porque honro a Dios y porque Dios es mi Señor. Ese sentimiento a nosotros nos produce un sentimiento muy importante, que es ¿cómo leo la Biblia? Cuando leemos la Biblia, ¿con qué actitud la leemos? ¿La leemos como algo que es obligado a hacerlo? ¿Como algo que si no la leo me encuentro un poco desubicado? ¿Como algo que tengo que leerlo porque claro, es que soy cristiano, tengo que leerla? Hay que despojar de nuestra actitud cuando leemos la Biblia un montón de historias que nos perjudican. La Biblia hay que leerla porque es la palabra de Dios. Simplemente y llanamente así. Porque es palabra de Dios a la que Dios le ha inspirado para ayudarte y hacerte bien. Y porque por medio de ella la Biblia me forma y me educa y me corrige. Si yo tomo el sentido de la Biblia cuando voy a leerla, no tengo ninguna imposición de leer la Biblia, sino que yo amo y deseo leer la Biblia. Porque por medio de ella Dios se me da a entender y Dios se me da a comprender y Dios se me va a revelar. Así que el sentimiento de obligación de leer la Biblia es negativo y malo. El creyente tiene que acudir a la Biblia para aprender de Dios. No como una obligación, sino como algo que nos
enseña a aprender de Dios. La Biblia no la debemos de leer como algo impuesto. Tengo que leer la Biblia, tengo que leer la Biblia. La Biblia tiene que nacer una devoción a la hora de leerla. Porque estamos, hermanos, ante la palabra inspirada por Dios. Que hay que darle a lo sagrado, hay que darle su sentido. Cuando nos sentamos a leer la Biblia, estamos ante la palabra de Dios. No estamos ante un libro vulgar y corriente. A veces nos hemos olvidado el trabajo que ha costado tener un ejemplar como este en las manos, con la cantidad de gente que ha sufrido y dado su vida e impuesto montones de horas de trabajo para tener un libro como este en nuestras manos. Y nosotros hoy, en muchas ocasiones, lo minusvaloramos o no lo valoramos tanto, pero hay que decir que la Biblia es lo más auténtico de Dios que tenemos. Y debemos de devolverle a la Biblia el papel que tiene. Un papel importantísimo. Un papel, yo creo que es sumamente importante, como para acudir a ella todos los días. Yo nunca obligué a mis niños a leer la Biblia, nunca. Nada más que cuando eran chiquititos, ya. Y yo los podía dominar. Cuando fueron ya más grandes, ya. La Biblia es un libro que hay que descubrir el deseo de leerla, porque en ella están escritos los deseos de Dios. Todo lo que nazca de la imposición y de la obligación es negativo y perjudicial. ¿Con qué actitud interpretamos la Biblia? Sabéis que la Biblia es, como dice, una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo. Pero la palabra dice que la cataloga como una espada de dos filos. En muchas ocasiones me he contado el ejemplo de que qué hace un niño con un cuchillo bien afilado en las manos, o cortando una lechuga o un queso, o cortando cosas en la cocina. Lo más normal es que se corte. La Biblia, cuando la interpretamos, no puede tener un carácter infantil. Porque está escrita para llegar a madurar nuestro carácter, nuestra manera de interpretar a Dios. Nunca puede ser una herramienta para pelear con el hermano. Y esto ahí sí me gustaría pararme un poco. Y cuando interpretamos la Biblia de manera muy personal, con mucha parte o mucha porción de lo que nosotros queremos, pensamos o sentimos, al mismo tiempo nos estamos posicionando en contra de aquellos que no piensan como nosotros. Porque le estamos dando ya una interpretación final, pues última, y eso tiene que ser el resultado de que todo el mundo tiene que interpretar la Biblia como yo estoy pensando. Y es un error. Es un error pelear contra un hermano o contra alguien porque yo tenga una interpretación parcial, queramos o no queramos, es una realidad. Siempre vamos a tener una interpretación parcial de Dios, muy parcial, que es la manera en que conocemos o hemos conocido a Dios nosotros. Pero Dios es mucho más grande de lo que tú piensas. Si Dios tuviera que caber en tu pensamiento, tendríamos un Dios muy pequeñito. Dios es un Dios grande, con mucha profundidad y con mucha intensidad. Entonces no puede caber que Dios sea lo que yo pienso. ¿Me entendéis? Entonces cuando Dios es lo que yo pienso, hay gente que no llega a entender a Dios desde la perspectiva en que yo entiendo y entonces rebato y peleo. Y me posiciono. Y la Biblia no está escrita con ese sentido. Así que la interpretación de la Biblia es también algo muy interesante que tenemos que llegar a entender bien. Porque depende cómo yo maneje la Biblia, si es una espada,
puede servir para matar. ¿Sí o no? Que, la Biblia tiene un sentimiento espiritual que cuando la utilizamos mal, podemos matar la fe de alguien, o podemos herir los sentimientos de alguien, o podemos herir las emociones de alguien. Así que la Biblia no tiene mi única interpretación. La Biblia tiene la inspiración de Dios, que es a lo que todos los creyentes y la iglesia debemos de aspirar, a entender la inspiración de la Biblia, para entender bien a Dios. Fijaros qué interesante. La Biblia, cuando la leemos bien, por puro deseo, la interpretamos bien, tiene que tener un buen uso. Hay que usarla bien. Si la usamos mal, porque todo depende de mi relación con Dios. Si yo me relaciono íntimamente con Dios y de manera abundante y de manera muy común y muy diariamente, el conocimiento que entiendo de Dios se hace más cercano a mí y, y tendré más oportunidad o argumentos más afines para hablar de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Cuanto más cerca estoy de Dios, pues más me conozco y menos hablo de los demás. Porque llegamos al punto donde somos gente pecadora, que nos vemos delante de la presencia de Dios y se nos quita el gusto de hablar de los demás. Al vernos reflejados delante de la presencia de Dios, nos vamos a ver como auténticos pecadores salvados y perdonados por la gracia de Cristo y no vamos a poder hablar de la pajita que tiene mi hermano en su ojo. Es muy importante que el uso de la Biblia nosotros lo usemos para enseñarles las verdades que están escritas en ellas, no para pelear, no para criticar, no para enfrentarme a mi hermano, no para demostrarle a mi hermano que está equivocado. La Biblia no tiene esos sentidos. Pero sin embargo, en la realidad muchas veces nosotros vemos cómo eso es una experiencia que comúnmente vivimos. Le estamos dando un uso malo a lo que es inspirado por Dios. No me puede separar de mi hermano una situación o un malentendido de la Biblia. El fin que tiene la Biblia también es un fin que está mal interpretado. Estas son reflexiones que a veces... Es decir, la Biblia no tiene el fin de enseñarnos todos los rincones y todas las verdades que tú no entiendes. No tiene ese fin la Biblia. Y podemos pensar, ¿cuál es el verdadero fin de la Biblia? ¿Qué sentido profundo tiene la Biblia cuando acudimos a ella con libros tan dispares, tan distintos como son el Pentateuco, los profetas menores, profetas mayores, libros históricos, libros... Es decir, luego entramos en una dinámica de evangelio totalmente diferente al Antiguo Testamento. Es decir, hay un sinfín de historias que a veces cuando revolotean en nuestras vidas discutimos unos con otros. Porque el verdadero sentir de la Biblia y el verdadero sentido de la Biblia es que Dios ha decidido revelarse por medio de Cristo Jesús a tu vida y a mi vida. No tiene otro sentido. O sea, a pesar de que encontramos historias atractivas en el Génesis y un Éxodo y un Deuteronomio y un Levítico y un Números y historias de gente famosa en la Biblia, no tiene tanto el sentido de demostrarnos que todo lo tenemos que saber y que todo lo tenemos que comprender. La Biblia es un libro que tiene un sentido muy general, que es que Dios ha decidido revelar a Cristo en nuestras vidas. Eso es el peso máximo que tiene la Biblia. Todo lo que nos sea indagar en que Cristo forme parte de nuestras vidas y que a través de las enseñanzas de Jesús yo pueda conocer a Dios, es equivocar el sentido de la Biblia. Fijaros qué interesante.
Pone aquí, déjame decirte algo, que la Biblia es un libro escrito con el único propósito de revelar la verdad de Dios por medio de las palabras y la obra de Jesús, las cuales deben de ir con una actitud de nobleza, de sencillez, para que Dios se revele también de una forma espiritual a nosotros. Más que rebatir y pelear con ellas, debemos de ir con una actitud de aceptación, de obediencia a lo que Jesús nos trata de transmitir por medio de sus enseñanzas. Pero entramos en un debate entre lo que está escrito y lo que yo pienso, entre lo que está escrito y lo que yo interpreto, entre lo que está escrito y lo que a mí me gusta, entre lo que está escrito y lo que yo quiero obedecer. La parábola que leíamos al principio del samaritano tiene un sentido. Tiene un sentido que hay un debate entre lo que Jesús quiere enseñar, lo que el intérprete de la ley quiere entender y lo que aparte de eso él piensa. Jesús le dice, ¿qué está escrito y cómo lees? Es muy interesante esa reflexión de Jesús. ¿Qué está escrito y cómo lees? Tú que eres un intérprete de la ley, un jurista, ¿no entiendes la importancia de lo que está escrito? ¿Cómo lo lees? Y ahí hay un debate entre lo que yo pienso y lo que la Biblia dice. Y cuando lo que yo pienso se lleva la gran parte de la argumentación, lo que está escrito queda a un lado y lo ignoramos. Y eso va a producir un desajuste porque Dios no se va a revelar a nuestras vidas. Porque tú vas a darle más importancia a tu pensamiento, a tus interpretaciones, a tus gustos y a tus deliberaciones. Y lo que está escrito tiene un sentido, que por medio de la enseñanza de Jesús nosotros podamos conocer a Dios. Ese es el sentido que tiene la Biblia. Cuando leemos la parábola del samaritano, vemos que el intérprete de la ley interpreta la historia de una forma, el jurista de otra. Y Jesús le hace ver que él tiene también su particularidad. Y dice, ¿has entendido bien todo esto? Sí. Bueno, pues, si lo has entendido bien, ve y haz lo mismo. Pero lo importante de lo que está escrito es que pueda de nuevo, digo de nuevo porque a veces pasamos rachas completas, lo que está escrito de nuevo tiene que ocupar el primer lugar de la interpretación de lo que está escrito. Mi forma de pensar es muy libre y además aceptada. Y además debes de tener tu propio criterio a nivel personal. Está bien, no lo debemos de reprimir a la hora de leer la Biblia y de tener un concepto personal o un argumento nuestro. No nos debemos de reprimir en eso. Pero sobre lo que tú piensas, pesa más lo que está escrito. A Jesús se le llenan un montón de historias donde le rebaten lo que Él trae de Dios. Fíjate que el capítulo 1 de Juan dice que la ley fue dicha por Moisés, pero la gracia y la verdad la ha traído Cristo, el cual ha vivido cerca de Dios, en el mismo centro de Dios, y Él, que es el unigénito Hijo de Dios, Él ha dado a conocer a Dios. ¿Tendrá eso la importancia máxima de nuestra atención? Si nuestro deseo es aprender y conocer a Dios, ¿a quién tenemos que acudir que nos enseñe quién es Dios? Fijaros qué importante es reflexionar sobre eso. Si nuestro interés es conocer a Dios, hablar de Dios y enseñar a Dios, ¿a quién vamos a acudir que nos enseñe mejor que nadie quién es Dios? Sino aquel que ha vivido junto al Padre y ha venido para enseñarnos quién es su Padre. Fijaros la importancia que eso tiene. Una importancia tan extrema que Jesús, cuando se encuentra con aquella gente en el capítulo 8 de Juan y les dice, si vosotros permanecéis en mis palabras seréis mis discípulos y seréis libres. Y lo primero que sale de la boca de aquella gente es decir, ¿y quién te ha dicho a ti que nosotros necesitamos ser libres? Nosotros esclavos de quién somos. Esa es la actitud del hombre.
de aquel tiempo y de este también. Porque tenemos la tendencia a rebatir todo aquello que nos corrige. Tenemos la tendencia a rebelarnos contra todo aquello que pone el dedo en la llaga de nuestra fe y de nuestra conducta. Y solemos imitar al sacerdote y al levita. Cuando vemos una historia que está enseñándonos, le damos la vuelta y la rodeamos y pasamos de largo. Y el sentido de la Biblia está escrito para venir a nuestro corazón y enseñarnos en qué nos tenemos que corregir. Por eso no vale lo que yo pienso, no vale lo que a mí me gustaría, vale lo que está escrito. Jesús, capítulo 4 de Lucas, en la tentación. Viene y le dice, todo esto te daré, si postrado me adoras. ¿A qué acudió Jesús primero? ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Está escrito. Está escrito. Aquella gente que sorprende a la mujer en un acto mismo de adulterio. Lo que estaba escrito estaba siendo mal interpretado. Porque la Biblia no está escrita para matar a la gente. Está escrita para restaurar a la gente. Está escrita para rehabilitar a la gente. Está escrita para darle vida a la gente. Está escrita para recibir la vida de Dios en nosotros. Pero cuando usamos la Biblia como un cuchillo para matar la fe de la gente, la estamos interpretando mal. Y debiéramos de acudir como este grupo de gente le preguntó a Jesús. ¿Tú pues qué piensas? Hermanos, yo creo que es una pregunta que nosotros le debiéramos de hacer al Señor continuamente en aquellos conflictos que tenemos de nuestra fe cristiana, de nuestras dudas, de nuestras incertidumbres, de nuestra... Señor, ¿tú qué piensas? ¿O no? Más que seguir una vida continuista de pensamientos a veces raros, de pensamientos complejos, debiéramos de pararnos y decirle al Señor, Señor, ¿tú qué piensas? ¿Qué hago yo en esta situación? Y ahí es donde el Espíritu de Dios juega un papel importantísimo en esa inspiración que la Biblia tiene. Porque en lugar de darle una interpretación privada mía, el Espíritu Santo viene e interpreta realmente lo que aquella mujer necesitaba. Aquella mujer no necesitaba una Biblia con una espada para matarla. Aquella mujer necesitaba una palabra de paz, de parte de Dios, que le diera una nueva oportunidad de vivir. Fijaros lo interesante que es cuando nosotros entendemos el propósito de la Biblia, la leemos con devoción, con respeto, nos sujetamos a ella, la interpretamos bien, la enseñamos bien y la practicamos. Nos convertimos en gente que honra a Dios, en gente que está glorificando a Dios con nuestras vidas. Pero es triste, hermanos, que para mucha gente la Biblia se ha convertido en un elemento de pelea y de discusión. No es así. No está escrita con ese sentido. Hay que descubrir la inspiración que estas palabras sagradas tienen. Precisamente a través de esas enseñanzas de Jesús, cuando estamos en un entredicho entre lo que yo pienso y lo que la realidad de la situación se necesita. ¿Sí o no? Entre lo que yo pienso y lo que la realidad de la situación necesita. La clave de interpretar bien las enseñanzas de Jesús es, en alguna forma, creo que tenía la gafa aquí, es que quien conoce bien a Dios y su forma de sentir es Cristo mismo. Yo sé que todo esto lo sabemos, pero quien conoce a Dios es Cristo. Quien tiene a Cristo tiene la vida.
Y quien está en Cristo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, lo que está escrito, esas expresiones, esos argumentos tienen que ser para nosotros una fuente de vida que le devolvamos a la Biblia el valor que tiene. De verdad. Cansado estoy de escuchar, es que yo pienso, es que a mí me gusta, es que esto es así porque es mi manera de pensar. Hemos sustituido lo que está escrito por lo que yo pienso y es triste. Es triste porque este libro es lo más importante que haya podido caer o caerá en las manos de un hombre. Porque son las palabras de Dios dirigidas al corazón del hombre para formarnos, educarnos, instruirnos y hacer de nosotros hombres completos capaces de entender y hacer la obra de Dios. Es así, hermano, aunque a nosotros nos cueste entenderlo y aceptarlo, debemos de nuevo educar nuestra fe a través de lo que está escrito. Y que esto que está escrito se nos revele a nosotros. No debemos de ir a la Biblia para corregir lo que está escrito ni para imponer nuestro pensamiento. Con ese espíritu se encontró Jesús. Y Jesús dijo, Señor, te doy gracias, porque has escondido esto que está escrito aquí de los sabios y de los entendidos. Y se la ha revelado a gente noble, a gente que ha puesto su confianza en lo que yo voy a enseñar, porque así te agradó. Claro que interesante, eso es lo que está escrito. Pues, si esa es la forma en que Dios se revela a nosotros, Dios revelándose a nosotros, no a tu intelecto, no a tu sabiduría, a tu corazón, para enseñarte quién es Dios. Debemos de devolverle a esto, de verdad, yo estoy preocupado. Debemos devolverle a la Biblia, a la palabra de Dios, a las Escrituras, el lugar que tienen. Esto tiene un valor impresionante, muy, muy importante. Y con ella, cuando vamos a ella y encontramos las enseñanzas de Jesús, que para nosotros pueden ser muchas incomprensibles. Vemos al hijo pródigo, vemos la parábola de los viñadores, la palabra de los dos deudores, la misma parábola del samaritano. Vemos historias que Jesús las cuenta, las suelta y la gente lo rechaza y lo tiene como alguien gentil y publicano. Porque no están de acuerdo con la interpretación que Jesús le da a la Escritura. No están de acuerdo con la imagen que es el único que tiene seguridad de enseñarnos quién es Dios, es Jesús, y trae esa imagen de Dios desconocida e ignorada por todos. Trae esa imagen desconocida de Dios e ignorada por todos, trae esa imagen y la enseña. Y le enseña al mundo que Dios es un Dios noble, nada vengativo, misericordioso, generoso, sensible, muy sensible, y choca con la imagen que ellos tenían de Dios. Y no lo entienden. Pero ¿cómo puedes perdonar a un hijo que se ha portado de esta forma con su padre? Y no entienden esa interpretación. ¿Me entendéis? Y la parábola de los viñadores, uno entra antes, otro entra después. Jesús da una magistral enseñanza de eso. No lo entienden. Nos damos cuenta cómo la Biblia hay que interpretarla y apreciarla con el valor de lo que está escrito, con la inspiración que tiene en ella, para entender cómo servir a Dios. Si no, esto se convierte en un problemón. Y cada uno tiene una interpretación privada de la Biblia. ¿Cuántas imágenes diferentes vamos a dar de Dios? El Dios que castiga, el Dios que esto. Vamos a dar imagen. Vosotros sois hijos todos del mismo padre. Y es que me estáis hablando de 100 padres diferentes. Nos damos cuenta la actitud que tenemos que tener cuando vamos a la Biblia, para que la Biblia se nos revele a cada uno de nosotros. La Biblia, con esto termino, la Biblia está escrita
según Romanos 15, 4 y 5. Y dice, es un hecho que todas las antiguas escrituras se escribieron para la enseñanza para nuestra enseñanza, de modo que entre nuestra constancia y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Eso es lo que pone. Lo leo de nuevo. Es un hecho que todas las antiguas escrituras se escribieron para la enseñanza nuestra, para que aprendiéramos. De modo que entre nuestra constancia es la escritura, Nuestra constancia es la escritura. Y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza en Dios. Recordemos que cuando en la Biblia se habla de las escrituras en el Nuevo Testamento, siempre se están refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. Y no fue escrito y completado hasta el año 400 y pico. Ni las cartas, nada. Y todo lo que tenemos fue escrito cientos de años después de que los hechos sucedieran. Por eso es importante que nosotros cuando vayamos a la Biblia tengamos un montón de cosas en cuenta para que la Biblia no tenga una interpretación privada. Esto es así porque yo lo digo o porque lo dice aquel. La Biblia tiene la inspiración de Dios y es a lo que el creyente tiene que devolverle ese concepto. La Biblia es inspirada por Dios. Es una realidad. Y yo tengo que descubrir en la Biblia esa inspiración para entender por qué Jesús enseña de una manera tan compleja. Y sobre todo, hermanos, vamos a dejar de sustituir lo que yo pienso por lo que está escrito. Lo que tú piensas está muy bonito y muy razonable y muy auténtico y muy aplicable a tu, pero no es lo que está escrito. Lo que está escrito tiene otra inspiración. Y yo tengo que aspirar a eso. Yo tengo que aspirar a que la Biblia, a devolverle a la Biblia el valor que tiene. La Biblia tiene valor, pero en algunos casos le hemos perdido su valía. Y eso que vemos reflejado en la parábola del buen samaritano, de verdad que es importante que nosotros reflexionemos y también lo que está escrito en la parábola de la mujer sorprendida en adulterio. Si yo dijera cuántas dudas tienes tú de un montón de conceptos hoy en día acerca de cuál tiene que ser el comportamiento correcto. ¿Por qué no le preguntamos a Dios? Señor, ¿tú qué piensas? ¿Por qué no entramos en una dinámica de búsqueda de Dios, de intimidad con Dios? ¿Qué piensa Dios de este asunto? Pero la actitud nuestra no es que la Biblia dice y esto es lo que hay. Pero la Biblia no tiene la interpretación que a veces nosotros le damos. La Biblia tiene la interpretación del valor de la enseñanza de Jesús. Y cuando nos metemos en ese campo de entender qué quiere enseñarnos Jesús, es cuando entendemos a Dios. De verdad que es así, ¿eh? ¿Sí? Bueno, me quedo aquí. Nos ponemos en pie.